Chiquillos, comenzamos entonces. El tema ya está puesto ahí en la presentación. Vamos a ver una de las consecuencias que trajeron dos hechos que nosotros ya vimos, que fue la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que fueron los gobiernos populistas en América Latina, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver y por lo tanto ese es el objetivo. Conocer las características de los gobiernos populistas en América Latina, ¿ya? Lo primero, los antecedentes. Aquí lo que mencioné recién, mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, en América Latina se frenó el avance de los gobiernos liberales. En general, en América Latina, los gobiernos eran de esta tendencia. Acuérdense lo que plantea el liberalismo, viene de la palabra libertad, ¿ya? Y desde el punto de vista económico, acuérdense que ellos planteaban que la economía tenía que funcionar en base a el funcionamiento del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Y en el caso de América Latina, estos gobiernos liberales tenían como base política y base social la élite exportadora, es decir, los dueños de todos los productos que en América Latina podían ser exportados, ya sea de origen mineral, como el caso de Chile, acuérdense del salitre, y también de origen agrícola, como por ejemplo podría ser en otro país de América Latina, como Brasil, que era el café, ¿ya? Entonces, estos gobiernos de tipo liberal no pudieron dar solución a la crisis social y económica que se arrastraba desde la crisis económica de 1929, ¿ya? Y esta situación que se arrastraba de 1929, digamos la década de los 30 también, incentivó en cierta forma, o sea, la aplicación que se da al ejército a buscar soluciones usando la fuerza. Y estamos hablando de ejércitos de distintos países, ¿ya? Es decir, aquí se planteaban que se necesitaban soluciones para los problemas sociales y económicos que había. Y estos gobiernos habían sido incapaces de buscar o de dar estas soluciones. Por lo tanto, en muchos países el ejército actuó como un elemento que presionó a los gobiernos para buscar estas soluciones. Y cuando hablamos de usar la fuerza, hablamos de intentos de golpe de Estado o golpe de Estado que se llevaron a cabo. El desarrollo. Dice, entre febrero y diciembre de 1930, representantes de las Fuerzas Armadas de países como Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú, Guatemala, derribaron a sus respectivos gobiernos, ¿ya? O sea, hubo golpes de Estado ahí en esos países. Otros intentos golpistas ocurrieron en Ecuador, El Salvador, en 1931, en Chile en 1932 con la presencia de civiles y en Uruguay en 1933, ¿ya? En Chile sí cabe destacar que hubo un periodo después del gobierno de Ibáñez, un periodo del primer gobierno de Ibáñez, un periodo de gran inestabilidad y hubo una época en que hubo muchos gobiernos en poco tiempo, ¿ya? De hecho, un ejemplo, se habla de la República Socialista de los 12 días, 12, ¿ya? Entonces, hubo varios gobiernos que no fueron estables y eran derrocados o eran sacados del poder, ¿ya? Eso en Chile. Entonces va a producir una gran inestabilidad política si no hay un gobierno. Ya, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Cuando hablamos del populismo, ¿de qué estamos hablando? Viene de la palabra popular, ¿ya? Entonces, aquí hay unas características de este populismo. Dice, surge como una propuesta que prometía satisfacer las necesidades populares, por lo que en su discurso los gobernantes populistas buscaban legitimar su poder apelando a distintas organizaciones de masa, como partidos políticos, los sindicatos, y también a la clase obrera. Es decir, se le da este nombre porque lo que se proponía o lo que proponían estos grupos era satisfacer las necesidades del pueblo, o lo que ellos llamaban las necesidades populares, ¿ya? Y estos gobernantes que se les decía populistas siempre buscaban el apoyo de los sindicatos, de
partidos políticos, muchas veces partidos políticos no tradicionales, ¿ya? Y también buscaban el apoyo de aquellos que no se sentían representados por ningún partido, por ningún grupo. Y también, si hablamos de mejorar las necesidades populares, también buscaban el apoyo de la clase obrera, o que también se le llamó el proletariado, ¿ya? Sin embargo, una vez en el poder, procuraban mantener el apoyo de las clases acomodadas, o sea, de los que tenían más riqueza, imponiendo medidas autoritarias, y al mismo tiempo implementaban programas sociales para satisfacer las demandas populares, pero sin que las masas fueran integradas efectivamente en el Estado. Es decir, la propuesta era eh, mejorar las condiciones de los grupos más populares, buscar el apoyo de aquellos que no se sentían representados, buscar el apoyo de aquellos partidos políticos que no eran los tradicionales, buscar el apoyo de los sindicatos, de los trabajadores. Y a su vez, al mismo tiempo, mantenían, nunca cortaban el vínculo con las clases dominantes, es decir, aquellos que eran dueños de la producción económica prácticamente. En el caso nuestro está la minería, la agricultura, ¿ya? Y realizaban cambios sociales o programas sociales para mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero sin darles la participación política a estos grupos, ¿ya? O sea, mejorar su calidad de vida, pero sin hacerlos parte del gobierno, ¿ya? Entonces, el populismo viene de esa situación, de mejorar esta forma de vida, entre comillas, utilizando hartos medios, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Aquí hay digamos, una imagen de una manifestación populista, y tiene algunas características que también vamos, por ejemplo, tiene un liderazgo personalista y carismático, es decir, un líder populista tiene que ser de una gran capacidad oratoria, es decir, una capacidad de hablar y de dirigirse a la gente para convencerla de que lo que está diciendo es lo que ellos tienen que seguir. Carismático, ¿ya? Es decir, un carisma, algo que atraiga a las masas, ¿ya? Un líder de esa condición, ¿ya? Ahora, dice un liderazgo acompañado por una coalición multiclasista, ¿ya? Apoyada por sectores transversales de la sociedad, sin considerar clases sociales, ¿ya? Es decir, él busca el apoyo de todos. Por eso se habla de una coalición multiclasista. Recuerden que una coalición es una agrupación, ¿ya? Hablamos de grupo, coalición, alianza. Multiclasista lo está diciendo, de distintas clases. Dice, la ideología está asociada a ideas de nación, pueblo, modernidad y Estado. Discursos con conceptos contradictorios. Dice, igualdad y derechos políticos, pero bajo un gobierno fuerte y autoritario. Es decir, un gobierno, tal como lo dice ahí, fuerte y autoritario, que plantea como base de lucha la igualdad, pero que en el fondo esa igualdad no existe. La plantea como tal, pero no existe como realidad. La polaridad entre pueblo y oligarquía. Polaridad, acuérdense, esa palabra significa, o viene, el origen está en los polos de la Tierra. El polo norte y el polo sur nunca se juntan, por lo tanto son polos opuestos, ¿ya? Entonces, pueblo versus oligarquía, o sea, pueblo versus la clase que tenía riqueza, la clase que controlaba la economía, etc. Y se plantea también, desde el ámbito económico, se plantea la tercera vía de desarrollo, o sea, ni capitalismo ni socialismo, que eran las dos tendencias económicas de la época, sino que plantean una tercera alternativa, ¿ya? Por eso hablan de la tercera vía de desarrollo. Dice, basado en la alianza entre trabajadores y empresarios, siendo el Estado un árbitro o mediador de los intereses sociales contrapuestos, ¿ya? O sea, desde el punto de vista económico, ellos no planteaban ni capitalismo ni socialismo. Acuérdense que el capitalismo está planteado por los Estados Unidos como líder en esta época,
después de la Segunda Guerra, y el socialismo está liderado por la Unión Soviética, ¿ya? Entonces ellos se plantean como una tercera alternativa o una tercera vía, ¿ya? Dice, buscan controlar o cooptar a los movimientos sociales a través de instituciones públicas, es decir, controlar, por ejemplo, controlar los sindicatos a través de la formación de sindicatos estatales, es decir, los sindicatos de empresas, de distintas empresas, eran controlados a través de instituciones estatales. Por ejemplo, un sindicato creado por el Estado, integrado por trabajadores del Estado. Entonces, este sindicato, que era integrado por trabajadores del Estado, iba a controlar al otro sindicato que era integrado por trabajadores independientes o que no eran parte del Estado, trabajadores privados. Acá tenemos entonces una retroalimentación. Dice, líder fuerte y carismático, que movilizaba a la población con un lenguaje directo. Ahí hablamos de una gran oratoria, apelando a las emociones y con actos públicos masivos. Siempre hacían discursos en que congregaban a muchas personas de manera masiva. Sustento político en coaliciones de distintos sectores sociales. ¿Ya? Lo he mencionado. Convocando a quienes no se sentían representados por los partidos políticos tradicionales y con un discurso de cohesión social, o sea, unidad social. Eso es lo que se planteaba. Otra característica es un discurso nacionalista y antiimperialista que rechazaba los capitales extranjeros y el intervencionismo de Estados Unidos. Nacionalista y antiimperialista, destacando lo que serían los valores nacionales, la producción nacional. Antiimperialista se refiere a Estados Unidos, ¿ya? Antiimperialista, es decir, ellos no querían la intervención de los Estados Unidos, por ejemplo, en la economía. Y dice una política económica con mayor control estatal, ¿ya? Con programas de industrialización y nacionalizaciones. Es decir, industrializar los países de América Latina, nacionalizando en algunos casos aquellas industrias que pertenecían a otros países como Estados Unidos, en general, que tenían inversiones en América Latina, en distintos rubros. Entonces, los nacionalizaban, o sea, pasaban a ser de Estados Unidos, se nacionalizaban y pasaban a ser del país en donde estaban. Veamos. Ahora, aquí hay algunos ejemplos. En América Latina, en el caso de, hay varios países que se van a mencionar siempre, está México, y como gobierno populista está el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿ya? Que gobernó México entre 1934 y 1940. Dice Lázaro Cárdenas del Río, dice, bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. ¿Por qué? Porque México es un país petrolero también y las empresas petroleras en esa época estaban controladas por Estados Unidos. Por lo tanto, él nacionalizó estas empresas, ¿ya? Entonces, dice, ello lo enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores de petróleo en Alemania, ¿ya? También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. Vamos por parte. La reforma agraria, siempre la palabra reforma son cambios, y él planteó cambios en la agricultura, en la explotación de la tierra y en lo que tenía que ver con los dueños de la tierra, ¿ya? Por eso dice combatió el latifundio. Los latifundios eran los grandes predios que nosotros en Chile también se les da el nombre de latifundio, pero aquí en Chile también se le da el nombre de fundos, haciendas, es decir, grandes propiedades que fueron, digamos, ocupadas por el Estado y divididas entre los indígenas, por ejemplo, entre los campesinos, ¿ya? Nacionalizó los ferrocarriles. Normalmente los ferrocarriles en América Latina estaban en manos de ingleses, compañías inglesas, ¿ya? Dice, y estableció una enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria.
Laica significa que no tiene que ver con la religión. México es un país muy, muy católico, ¿ya? Y aquí él estableció que la enseñanza pública, es decir, la enseñanza para todos, no tenía que estar basada en una religión, ¿ya? Y la impuso como gratuita y obligatoria. Una frase de Lázaro Cárdenas dice: gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. ¿Ya? Es una visión del populismo, acuérdense, de visiones nacionalistas, antiimperialistas, ¿ya? Para que entiendan la idea. Y aquí una imagen de una convocatoria masiva, ¿ya? Porque estos gobiernos populistas siempre se caracterizan por eso, por hacer grandes actos públicos, por convocar masivamente a la población, hacer discursos bastante, digamos, expresivos, aludir a la situación del pueblo, hablar con un vocabulario directo para que la gente entienda lo que se está diciendo, hacer como que las personas sientan que el discurso está siendo dirigido hacia ellos, ¿ya? Entonces este es un ejemplo de un gobierno populista en América Latina, que es en México, con el gobierno de Lázaro Cárdenas. En Brasil tenemos otro ejemplo que siempre aparece mencionado, que es el gobierno de Getúlio Vargas, ¿ya? Acá Getúlio Vargas, acuérdense, presidente de Brasil, dice, fue un político brasileño, 4 veces presidente de la República, ¿ya? Entre 1930 y 34, 34, 37, 37, 45 y el último entre el 51 y el 54. Primero como un gobierno provisorio, porque había dado un golpe de Estado, después un gobierno constitucional, y después creó lo que se llamó, bueno, en ese mismo periodo el Estado Nuevo, y finalmente fue presidente por voto directo, ¿ya? Dice, su gobierno se caracterizó por la industrialización y modernización del país, estamos hablando de Brasil, y por la introducción de mejoras sociales. Impulsó una profunda reforma del Estado, creando los ministerios de Trabajo, de Industria y Comercio, y promulgando leyes laborales. Vargas otorgó el voto a las mujeres y creó poderosas empresas estatales como Petrobras, ya que tiene petrolero de producción petrolera Brasil, la compañía Vale do Rio Doce y la compañía siderúrgica nacional, que tiene que ver con, siempre la siderurgia tiene que ver con el acero, y el acero tiene que ver con todo lo que es la industrialización, construcción de aviones, barcos, maquinarias, etcétera, ¿ya? De lo que dijimos antes, el régimen populista en Brasil estuvo liderado por Getúlio Vargas. En 1930 llegó al gobierno mediante un golpe de Estado. No obstante, en el 34 fue electo presidente constitucional y en el 37 fundó el Estado Nuevo, que tenía semejanzas con los fascismos europeos. Prohibió las organizaciones políticas y disolvió el Congreso. En esta última parte, cuando decimos que son gobiernos populistas, también son gobiernos autoritarios, ¿ya? En este caso, él tomó medidas autoritarias, por ejemplo, prohibiendo las organizaciones políticas, ¿ya? Disolvió el Congreso, es decir, el Congreso no podía funcionar siendo presidente de la República, ¿ya? El Congreso o el Parlamento no podía funcionar. Entonces, son gobiernos que toman medidas que favorecen al pueblo en general, a la sociedad, que favorecen muchas veces a la economía, pero que a la vez toman decisiones políticas muy fuertes, muy potentes, ¿ya? Como gobiernos autoritarios que son, ¿ya? Acuérdense, autoritario significa que tiene una autoridad fuerte, ¿m? Y que algunas constituciones favorecen a este poder autoritario. Acá entonces también un ejemplo de actos masivos, este es un estadio, ya en que se convocaban las personas a estos actos masivos para
explicar, hablar, dirigirse a sus partidarios, ¿ya? Actos que la gente participaba, en marchas, llevando, como ahí está la imagen, siempre esto como bien para demostrar el, digamos, el respaldo que tenía también, ¿ya? Frente a la opinión pública. Tenemos otro ejemplo, ya el de México con Lázaro Cárdenas, en Brasil con Getúlio Vargas y en Argentina el gobierno de Juan Domingo Perón, ¿ya? Juan Domingo Perón, aquí era un militar, ¿ya? Entonces él, dentro de la política argentina, fue uno de los más importantes populistas, ¿ya? Impulsó una industrialización interna basada en un modelo capitalista, pero separándose de todos los intereses extranjeros. Es decir, se preocupó de que su país creciera económicamente, nacionalizando el gas natural, el petróleo, el carbón y las minas. Impulsó importantes obras públicas, ¿ya? Y gobernó apoyado por el ejército y se apoyó también en los numerosos sindicatos, ¿ya? Entonces, este apoyo sindicalista, por este apoyo sindicalista, él decía que el pueblo no había quedado fuera, no había quedado excluido dentro de su gobierno. Aquí hay unas imágenes de Juan Domingo Perón, gobernó varias veces Argentina, pero aquí estamos hablando de los primeros gobiernos. Y aparece una imagen que a lo mejor la han escuchado ustedes hablar, que es de su esposa, la primera esposa de Perón, que era Eva Perón, ¿ya? Que se han hecho incluso películas, obra musical, etcétera, ¿ya? Entonces, basadas en este personaje. Ella, con su imagen, arrastró muchos votos, mucho apoyo hacia su esposo, hacia Juan Domingo Perón, ¿ya? Entonces era como un elemento importante ahí. Oh, qué bueno, ¿no? Vamos a ampliar la imagen. Ya. Aquí dice un lema bien populista, dice, mi único heredero es el pueblo. ¿Ya? Más populista no podía ser en este caso, que es un lema que siempre planteaba Juan Domingo Perón. Y acá también un acto masivo en Argentina con su esposa y, como les digo, siempre estos gobiernos populistas se caracterizaron por estos actos masivos en que convocaban a muchas personas a estos encuentros populistas con discurso, con todo, bien así, apelando a todo, a los sentimientos, a todo. ¿Qué pasa en Chile? En el caso de Chile se habla de un gobierno populista, pero con condiciones muy populistas, al segundo gobierno de Carlos Ibáñez. Carlos Ibáñez va desde su juventud liderando golpes de Estado a finales de los años 20, ¿ya? Eh, el deseo de él era gobernar, ser presidente en el fondo, ¿ya? Entonces, en Chile se habla del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo como un gobierno que representa el populismo. También se mencionan otros, pero el más destacado se considera, según algunos historiadores, estaría en los gobiernos del Frente Popular o estaría el segundo gobierno de Arturo Alessandri. Pero si uno busca más información, es el que más se destaca como populista es el segundo gobierno de Carlos Ibáñez, ¿ya? Y aquí dice populismo en Chile. Sus orígenes se remontan a principios del siglo pasado, ¿ya? Cuando se produjo un malestar en la élite que cuestionaba la capacidad de desarrollo del país, ¿ya? Podemos considerar que el ibañismo ha sido la experiencia populista de más largo alcance temporal en la política chilena, ¿ya?
Aquí está. El segundo gobierno de Ibáñez fue entre 1952 y 1958. ¿Ya? En 1955, el Partido Agrícola Laborista se retira del gobierno dejando solo al presidente. ¿Ya? La oposición se fortalecía y a Ibáñez ya, digamos, tenía mucha oposición, pero él va a llegar al poder con un fuerte apoyo, ¿ya? Se forma el Frente de Acción Popular, integrado por socialistas, demócratas y comunistas, van a aumentar las protestas, y él trae acá a Chile una misión norteamericana que va a analizar, va a hacer, digamos, un examen, para decirlo entre comillas, de la economía chilena, una misión que venía de los Estados Unidos, ¿ya? Porque la economía está funcionando mal, y él trae esta misión, Klein Sachs, para que analice la realidad económica del país. Elimina la ley maldita y la ley del voto, y promulga la ley de voto obligatorio. A ver, aquí la ley maldita era la ley que se llamaba Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ¿ya? Esta ley perseguía al Partido Comunista, ¿ya? Y él elimina esta ley que perseguía al Partido Comunista porque en una época el Partido Comunista fue ilegal en Chile, ¿ya? Y acá él plantea ya en los años 52-58 una ley de voto obligatorio, ¿ya? Aquí las mujeres pudieron votar, en esta elección del año 52, las mujeres pudieron votar por primera vez en una elección presidencial, ¿ya? Aquí hay una imagen de Ibáñez. Ibáñez con este segundo gobierno ya era una persona bastante mayor, ¿ya? Él fue presidente en Chile, como les digo, del año 27 al año 31, el primer gobierno, que era un militar, ahí era bastante joven. Y acá ya no, acá ya estaba cercano de los 80 años más o menos, ¿ya? Y ahí él aparece en esta caricatura, desfilando con una escoba. ¿Por qué la escoba? Porque él decía que había que barrer con los políticos, o con la politiquería, en el fondo con la corrupción de los políticos, ¿ya? Había que barrer con eso. Por eso el símbolo de la escoba. Él planteaba que, de hecho lo demostró, porque se habla del terremoto de Ibáñez, demostró que podía llegar al poder sin el apoyo de los partidos tradicionales, ¿ya? Él decía que no necesitaba Chile de partidos políticos. Sin embargo, el Partido Agrario Laborista lo apoyó a él, ¿ya? Y él planteaba una situación en que la política no tenía que funcionar como estaba funcionando hasta esa época, ¿ya? Y en su vida mostraba austeridad, y la gente creía en su discurso sobre la virtud. Es decir, él planteaba que los funcionarios públicos tenían que ser intachables en su cargo y en su vida privada, ¿ya? Entonces, él planteaba que había que hacer muchos cambios para las personas en general, ¿ya? Entonces, para el pueblo. Por eso se considera que este gobierno es uno de los populistas. Y se habla a él le llamaban el general de la esperanza. ¿Por qué? Porque en esa época se planteaba como una alternativa, una solución a los problemas que habían en la época. Entonces él iba a ser un gobernante que imprimía una esperanza a lograr cambios, ¿ya? Entonces, acá tenemos en Chile a Ibáñez, ¿ya? En Argentina, Juan Domingo Perón, en Brasil a Getúlio Vargas, y en México a el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿ya? Si uno busca populismo, así, uno coloca populismo en América Latina, salen muchos gobernantes, muchos, incluso actuales, pero a nosotros nos interesa esta época,
¿ya? De los años, entre la primera mitad y última parte de la primera mitad del siglo XX y comienzos de la segunda mitad del siglo XX. O sea, entre los 1930, 1950 aproximadamente. Ya. Estaríamos entonces, vamos a dejar de compartir. Y dudas, consultas. Chiquillos, dudas, consultas a través del chat o bien con los micrófonos. Respecto de de los gobiernos populistas. Hay varios conceptos que aparecen ahí, pero traté de explicarlos prácticamente todos, ¿ya? Partiendo por el populismo. Hay muchos gobiernos a los que se les considera populistas, ¿ya? Porque toman o anuncian medidas que muchas veces no se pueden realizar, pero que son populistas porque a uno le gustaría que se realizaran, ¿ya? Le gustaría que fuera así. ¿Mm? Entonces, dudas, consultas sobre lo que acabamos de escuchar a través del chat o bien a través de los micrófonos, chiquillos, para que puedan hacerlas. ¿No hay dudas? Profe, algo no tanto que ver con lo de América, o sea, saliendo ¿Mm? de América. ¿Mm? eh, Hitler era como populista. Si lo consideramos desde el punto de vista de que planteó eh, mejorar las condiciones de vida de los alemanes, y si no consideramos todo lo que sabemos de su política racista, podríamos considerarlo, pero del punto de vista, como te digo, que uno podría considerarlo así, de buscar mejores condiciones de vida para el pueblo alemán en general. Pero no, ahí es que ese gobierno es como súper así, digamos, tiene características muy distintas. O sea, y por ahí aparecía que muchos de estos gobiernos seguían como las políticas autoritarias de los gobiernos fascistas. A lo que yo dije, en que ellos establecían gobiernos muy fuertes, ¿ya? Muy fuertes. ¿Muy fuerte en qué sentido? Con el poder del presidente. ¿Ya? Y muchas veces, como en algunos de los países ocurrió, eliminaron los partidos políticos o disolvieron el parlamento. ¿Ya? Que en algunos gobiernos sí el presidente puede disolver el parlamento, cosa que en Chile no ocurre, por ejemplo. El presidente no puede disolver el parlamento. ¿Ya? Entonces, en un sentido sí, pero en otro no. Porque acuérdense que el nazismo, el fascismo son como el extremo de todos estos gobiernos autoritarios. ¿Ya? ¿Algún otro comentario, aporte, duda, chiquillos? ¿Nada? Así que quedaron claritos, profe. Parece. Voy a detener la grabación, profesora. Ya, por favor.